Javier Milei, que está con mucha paciencia acá esperándonos. Bueno, Javier, a ver, vamos a hablar. El resultado del domingo ya fue. Lo que digo es, ¿esperabas eso o te sorprendió? Mira, la verdad es que nuestro objetivo era hacer una buena campaña. Sí. ¿Sí? Esta es la realidad. Y desde nuestro punto de vista había salido muy bien la campaña porque logramos instalar las ideas de la libertad en el centro del debate. Es decir, todo el tiempo estuvimos discutiendo con todas las fuerzas políticas las ideas de la libertad. Y es más, tenemos la sensación que el debate se había ganado porque todas las fuerzas se habían corrido hacia las ideas de la libertad en el debate. Con lo cual, en ese sentido lo habíamos ganado el debate. Ahora, después era el veredicto del mercado, que la gente decidiera. Bueno, después, o sea, es un canal, gran número, es un canal bárbaro. del pueblo, ¿sí? Este es un canal del pueblo, firme junto al pueblo, un canal popular. ¿En qué le beneficiaría que vos tengas poder? Bueno, porque la gente piensa que las políticas liberales son totalmente antipopulares. Bueno, eso es el verso que vendió la izquierda. Quiero saber. Es el verso que vendió la izquierda, porque desde la llegada del liberalismo, sí, la pobreza extrema con 1.000 millones de seres humanos era del 95% y antes de entrar en la pandemia, con 7.800, ese número había caído a menos del 5%. O sea, la máquina de las prosperidades es el liberalismo. La forma de sacar a la pobreza de la gente es la libertad. Los países más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. Es más, el decil más bajo de la distribución, los que peor están 11 veces mejor que su par en el país reprimido y tienen un ingreso promedio que es el doble del ingreso promedio del país reprimido. Y no solo eso, hay 25 veces menos de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. Por lo tanto, o sea, la forma de, si vos le querés... ¿Pero explicás fácticamente? Por ejemplo... Yo soy un trabajador que cobra, laburando mucho, 70.000 pesos por mes. Bueno, ¿Qué me va a dar el liberalismo a mí? Que en el lapso de, por lo menos, en el proceso de convergencia en 8 años, discúlpame, en 35 años, tu ingreso se va a multiplicar por 10 veces. En 35 años yo estoy muerto. Bueno, está bien, pero ¿sabés lo que pasa? Bueno, esa es la excusa para nunca empezar. Y te voy a decir algo, esos procesos se llaman convergencia. Dame un segundo. En 10 años lográs la mitad de ese proceso. Último momento. Alberto aceptó la renuncia. Cuando yo lo dije me decías que no. Alberto aceptó la renuncia a Guado de Pedro. Hace 5 minutos te dije que Alberto te había aceptado. Bueno, aceptó la renuncia de Guado de Pedro, que fue la primera de las renuncias precisamente que se hizo. Y no va a ser la única, obviamente. Bueno, la aceptó, sigue la crisis. Empieza recién, está empezando. Dale. Pero te paso un dato. Sí. De eso que vos podrías estar multiplicando por 10 en ese lapso de 35 años, en los primeros 10 multiplicás por 5. ¿Me comprendés? O sea, vos en 10 años vas a estar, en términos reales... Si yo gano 70.000 pesos hoy, es como que... voy a ganar 350.000 pesos en 5 años. Pero no sé cuánto van a costar las cosas. No, a precios constantes. A precios constantes. O sea, con los mismos precios, a precios constantes. Con la carne a 1.000 pesos yo sería, claro, una mejora del 400%, que es multiplicar por 5, en el lapso de 10 años. Javier, ¿sabes lo que me pasó después del domingo? Hablé con varias personas que me enteré que te habían votado y me parece que fuiste el que mejor manejó la campaña. Pocos sabían de tus ideas, pero el discurso de la casta política nueva, de que se acabó de algo nuevo, de lo mediático, porque la realidad es que en todos los programas donde vas medís, digo, me parece que atrapaste mucho, aprovechando el terreno, la situación, pero poco profundizaron algunas ideas. Más corto, mi compañera. A ver, mirá, ¿sabes lo que...? Mirá, Friedman, ¿qué te diría? Primero los datos. Mirá, con el verso del Estado presente, vos en los 70 tenías 4% de pobre y un tamaño de Estado del 15%. Con el verso del Estado presente te lo llevaron a 45% y los pobres se te multiplicaron por 12, porque estás cerca del 50%, ¿sí? Y en realidad si limpiás el efecto de la economía informal, el verdadero peso del Estado es 75%. Listo, está todo dicho. Esto es un negocio para los políticos. Vos cada día trabajás más y cada vez estás peor. Digamos, la Argentina trabajando se es pobre, es una tragedia. Sí. Eso es una tragedia. Es una tragedia. Chiche, trabajando son pobres. El 30% de los argentinos que tienen trabajo son pobres. O sea, eso es demencial. Ahora, lo que digo es lo siguiente. La realización de esto lleva tiempo. El proceso de crecimiento es un proceso que demanda tiempo. Y cualquiera de los atajos... También lleva tiempo y son peores.
No, pero te terminan estallando, digamos, en el corto plazo y terminás estando peor. O sea, cada vez arrancás de más atrás. Ahora, ¿ustedes cuál es la aspiración que tienen en el Congreso? Porque en el Congreso vas a hacer ruido, pero no podés cambiar nada. Bueno, eso yo tengo mis dudas que no se puede hacer nada, porque nosotros vamos a plantear las cosas desde una perspectiva moral. Lo que nosotros venimos a proponer es la política económica, la política en general y la económica en particular, desde una perspectiva moral. Frente a ese paraguas vos tenés lo que no vamos a hacer y lo que sí vamos a hacer. En lo que no vamos a hacer, por ejemplo, no vamos a subir los impuestos, no vamos a crear nuevos impuestos, no vamos a ir contra la libertad, no vamos a ir contra la propiedad. ¿Sabés que toda la casta política queda del otro lado? Porque eso ellos lo hicieron todo. Y después ir con proyectos de base moral. Entonces, por ejemplo, yo te hago una pregunta. ¿Vos estás a favor del robo? No. ¿Vos estás a favor de la A corrupción? menos que sea ladrón. Bueno, está bien, bueno, pero la gente de bien no. ¿Vos estás a favor de la corrupción de los políticos? No. ¿Y que nos roben 5 puntos del PBI? Tampoco. Vos me Bueno, regalaste el una Banco vez un Central, libro. el Banco Central te roba 5 puntos del PBI con el impuesto inflacionario. Espera. No, pero para esto es importante, Chiche, porque vos me preguntaste cómo le impacta esto a los que menos tienen. El Banco Central te roba 5 puntos del PBI con el impuesto inflacionario, o sea, una estafa. ¿Y sabés qué? El impuesto inflacionario le pega entre 25 y 30 veces más fuerte a los que menos tienen. O sea, esa máquina que favorece a los políticos es la máquina que empobrece a los más vulnerables. Es eso lo que pone a los vulnerables contra la pared. Y no solo eso, sino que además impacta negativamente en el crecimiento. Me Vos preguntan me varias regalaste un libro en el que decías que hasta los ladrones son necesarios en una sociedad. No dije que son necesarios, dije que se llama... Es un artículo de Gary Becker que tiene que ver con... Lo leí crimen y el libro, castigo. lo leí No, ya lo sé. polémicamente. No, y porque yo ya sé de lo que estás diciendo. Hay una condición que se llama perfect deterrence. No sé, digamos, o sea, como es para hacer nulo el delito. No sé la traducción, Sí. Pero hacer nulo el delito. Y en una economía no es óptimo que el delito sea nulo, porque tiene costo combatirlo. ¿Me comprendés? Es decir, vos podrías tener todo lleno de policía, pero no producir nada, estás complicado. O sea, Sí. vas a liberar Hasta un eso poco. llega el liberalismo, a decir, no es negocio combatir a los delincuentes, entonces no pongo policía. Por ejemplo, te vandalizan una pared. Bueno, digo, o sea, ¿qué haces? No te queda otra. O sea, ¿qué le vas a poner un policía al lado de la pared? Te sale mucho más caro que volver a pintar la pared. Es una cuestión de costo-beneficio. ¿Sí? Ahora, pero hay una dimensión moral. O sea, robar está mal. Y el Banco Central es una estafa, por lo tanto tenés que eliminarlo. Y ahí no hay. Ahí vos sí podrías hacerlo nulo sin costo. Porque en realidad el costo es haberlo creado. O sea, sacarlo no tiene costo, salvo ¿para quién? Para los políticos ladrones. ¿Qué querías preguntarle, Sicu, que te morís por cosas? Sí, la visión de Milei respecto de la educación pública, si habría que mantener una educación fomentada desde el Estado, pagando el salario a los docentes, manteniendo las escuelas. Bueno, yo he presentado mi posición. Yo, digamos, creo en la competencia y cuando vos, suponete lo siguiente, vamos con Sofía, digamos, supongamos que tuviéramos las mismas calificaciones estrictamente técnicas a un trabajo. Entonces vamos digamos, ¿qué va a hacer el empleador? Va a contratar al que pide menos en el fondo, ¿o no? Porque tiene que maximizar su beneficio. Sí, Ahora sí, sucede... depende de la calidad del tipo. No, Si el tipo es mejor, le pago más, Sí, che, más caro. Estoy hablando a idénticas calificaciones Sí, técnicas, vale. dije. En ese más barato. Claro. Entonces, ante dos productos idénticamente iguales, tomás el que cuesta menos. Bueno, ¿qué pasa si cuando yo voy a buscar ese trabajo, a mí me están poniendo plata en el bolsillo? Está claro que es una competencia desleal. Te estoy dejando afuera del mercado, no porque vos no seas buena, sino que te estoy dejando afuera porque alguien me está financiando. Bueno, digamos, en el mercado de la educación, la educación pública de gestión estatal compite deslealmente contra la privada. ¿Por qué? Porque no está arancelada, porque está subsidiada, porque no es gratis. Alguien la paga. La pagan en realidad los que no van. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Vos lo que tenés que hacer, digamos, y esto por ejemplo en Suecia funciona bárbaro, es el sistema de vouchers. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo le doy plata a todos
y elige la institución que quiere. El sistema de Chile. No sé, digamos, cómo funciona en Chile la educación, pero en Suecia, digamos, el sistema de voucher funciona a la perfección. Entonces, ¿qué hacen? Te dan plata y vos elegís la institución que quieras, ya sea de gestión estatal o de gestión privada. ¿Por qué es importante esto? Porque el sistema de educación, como está diseñado hoy en Argentina, es una máquina de lavar cerebros, ¿sí?, que forma esclavos de la religión del Estado. Entonces, una forma de sacarles... O sea que hay que partir de una base muy ordenada. Acá hay chicos que van a comer al colegio, pero, a ver, desayunar y que no tienen... Digamos, o sea, ok, pero a ver, el tema de la alimentación... El problema es, digamos, o sea, el tema A no se arregla con el tema B. Tenés que, pero tema, si encima le sacamos la educación... No, a ver. El tema A, el problema de la educación lo tenés que arreglar con las cuestiones de A. Y el tema B se arregla con las cuestiones de B. ¿Me comprendés? O sea, a ver, el colegio no es ni un merendero, ni un restaurante. Lamentablemente sí, en Argentina. Pero pará. El tema es cambiar eso. Bueno, sí. ¿me entendés? Ni es una guardería. El colegio, la escuela, es para ir a estudiar. Y vos tenés que estudiar. El problema de la alimentación se resuelve en otro lugar. ¿Me comprendés lo que te digo? Sí. Entonces, ese es el punto. O sea, ¿cómo se arregla el problema de la educación? Yendo a un sistema que sea más competitivo. ¿Para qué? Para que la gente acceda a una mejor educación. Y no hay nada mejor que la competencia. Javi, quiero saber una cosa. En estos momentos se está dirimiendo una guerra en la cúpula del poder. ¿De qué lado estás? Yo no tengo que estar de ningún lado porque yo no formo parte de esa coalición. Tiene que ver tu país, el país está en eso. Pero a mí no me eligieron para gobernar, están ellos gobernando, lo tienen que arreglar entre ellos. Si me decís a mí, Alberto Fernández... Es una crisis institucional. Pero claro, a ver, sí, claro. Alberto es un cadáver político. ¿Sabés lo que podría hacer Alberto? ¿Sabés qué? Que haga todos los ajustes, que ponga la macroeconomía en orden, que se banque todos los costos y que deje la economía limpia para el que viene hacia adelante. Lo que hay que ver es si tiene la estatura, ¿sí?, moral y de estadista para cargar todos los costos. ¿Cómo? O sea, después, No, ya la hice, ya se fue. ¿Qué le pasa? Cintia, ¿por qué no miras el programa? Dale, sí, te escucho. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Me entendés? Total, él ya es un cadáver político. Que termine de pagar todos los costos, ¿entendés? Y que deje la economía ordenada para los que vienen hacia adelante. No querés jugarte. Vos decís que, Alberto, pero digo, yo te estoy pidiendo una elección binaria. ¿Cristina o Alberto? Cristina es infinitamente superior a Alberto porque además es la dueña de los votos. O sea, vos decís que la dueña de la coalición es Cristina. ¿Quién tiene los votos? Cristina. Listo, entonces la dueña de la coalición es Cristina. O sea, pero lo que podría hacer Alberto Fernández es un servicio a la patria, hacer el fronting, dejar que le llenen la cara de dedos y pagar todos los costos y dejar la economía saneada para evitar una crisis muchísimo mayor. Hay que ver si es una persona de bien o es un miserable que está apostando a un mero resultado electoral cuando los votos no son de él, son de Cristina. Javi, te agradezco mucho la gentileza de Orlandito. Muchísimas gracias y feliz día del perdón. Bueno, ¿tiene alguno de los chicos hacer una pregunta a Javier antes que se vaya? Ahí está el Pampa, Ahí, ¿vos, Monse. Monse? ¿Cómo va? No, le dijo va? cadáver político. Vale, todos juntos no, todos juntos no. No, claro, de a de a uno, uno. de a uno, de a uno. ¿Eh? De a uno. De a uno. De a uno, vamos. Digo, en un segundo le escuché cadáver político y... Cadáver político le dijiste Sí, dije recién. que es un cadáver político. Y que tiene que pagar el costo y terminar de llenarse la cara de dedos para irse y dejarla a Cristina. No, ¿Entendí a ver, mal lo que por estoy eso? dici- A ver. No, lo que estoy diciendo es un cadáver político. O sea, ya, digamos, su carrera política está terminada. Va a terminar con su mandato. Pero Exactamente. Ah, ¿Cuál es el punto? El punto es el siguiente. La economía argentina tiene un montón de desequilibrios. Total. Si vos no haces nada, está ya mal. Si haces las políticas fiscales keynesianas, financiadas con emisión monetaria, termina mucho peor. La única salida es hacer el ajuste. Ahora, ese ajuste, digo, va a implicar, que además tiene que recaer sobre la corporación política, pagar un montón de costos. Pero como él ya es un muerto político, Que los asuma. que lo asuma, que tenga altura de estadista, pague esos costos y deje la economía limpia de acá para el futuro. pero Javier, pagar costos significa dejar a mucha gente en la calle, en la miseria. No necesariamente. Fíjate que acabo de decir
que tenés que hacer el ajuste y que ese ajuste lo tiene que pagar ¿quién? La política, no la gente. Pero no va a pasar. Acá el problema es que se Pero no ponen va de a pasar. acuerdo los políticos, se sientan en una mesa, hacen un gran acuerdo y ¿sabés a quién joden? A la gente. A los que quedan afuera, que es la gente. Porque ¿cómo es cuando, viste que te hablan de pactos, de esto, del otro? ¿Sabes qué es eso? Se sientan en la mesa, acuerdan entre ellos para no perder ninguno de ellos. Pero como la torta ya no da para mantener lo mismo, ¿qué quiere decir? Que si ellos mantienen sus privilegios, ¿paga quién? Los que laburamos. Y esta vez no tiene que pagar la gente, tiene que pagar la política. Se les terminó el curro, la gente está recontra caliente. Si no modifican esto, van a volar por los aires. Van a volar por los aires. La gente ya está en la calle, es verdad que la gente está cansada, estoy de acuerdo, le ha dado un espaldarazo muy grande. Yo creo que aún gente que lo ha votado en su momento, a Alberto Fernández. Ahora, la implosión que vaticinás, digo, también nos podría llevar puesto a todos nosotros, nos va a llevar puesto a todos Pero nosotros. obvio que nos va a llevar a todos puesto. ¿Y entonces? Por eso, bueno, por eso mismo. A ver, vamos por partes. A ver. Si no haces nada, explota. ¿Y si haces? Explota. No, depende qué hagas. Si vos querés arreglar esto con el manual tradicional que usa el político argentino, que es hacer keynesianismo, explota muchísimo peor. La otra alternativa... Ponerle plata a la gente en el bolsillo. Vos le podés poner plata a la gente en el bolsillo sin emitir si le sacás la plata a los políticos. Que no va a pasar. Ojo, el problema es que estos chorros no quieren dejar de afanar. Entonces, vos lo que tenés que hacer es poner las cuentas en orden. Y ese ajuste lo tiene que pagar la política, no la gente, la política. Entonces, ahora, eso tiene un montón de costos. Bueno, se tiene que hacer cargo y pagarlos todos. O sea, y de esa manera evitar que el estallido de la economía sea muchísimo menor. Si lo hace, ¿me entendés? O sea, se va a llevar un vagón de puteadas, pero ¿sabes qué? La historia lo va a recordar como alguien que se puso los pantalones largos y acomodó la economía. Javier. Si no lo hace, va a terminar siendo un miserable más de la política y vamos a tener otra mega crisis que va a generar un desastre fenomenal. Javier, hablando de economía, ¿qué opinión tenés de Martín Guzmán? Anoche lo hablamos con Chiche, acá, y hablábamos y llegamos a la misma conclusión. Guzmán, a lo único que lo vimos, o lo único que lo vimos hacer es tema fondo, deuda, como si fuera el Nielsen de principio de 2000, 2010. En la diaria, en la economía de todos los días, nunca lo vimos. ¿Qué opinión te merece? A ver, vamos por partes. Siempre señalé que era una persona no apta para el cargo. Y me han dicho de todo por decir eso. Los hechos muestran que es una persona no apta Sí, lo para el mismo cargo. que Moreno. Wait a minute, pará. En algunas cosas sí, en otras no. Vamos, ese es el primer punto. El segundo punto es, solo yo te lo pido por favor, no solo por una cuestión profesional, sino porque acabas de mencionar a un amigo mío, Sí. no compares al inútil de Guzmán con Guillermo Nielsen, que hizo la reestructuración de deuda más Yo no lo exitosa comparé, en la no historia. comparé. No, él. No, yo él digo me lo no. comparó. Pero que Yo digo, dijimos que es un pero- negociador de la deuda. Claro, Javier, por eso pero digo. no. A ver, pero Guillermo Nielsen hizo la reestructuración, en su momento fue la más compleja y más grande de la historia. Después fue superada en tamaño por la de Grecia, pero eran muchísimo menos bonos. Sí. O sea, eran menos de 10 bonos los de Grecia y Nielsen tuvo que arreglar 170 prácticamente. O sea, no es un número menor. Entonces, y la realidad es que cuando yo dije que esa reestructuración estaba mal, también me dijeron un montón de cosas. ¿En cuánto está el riesgo país hoy en la punta corta? 2.000 puntos básicos. Los bonos cortos rinden 20% arriba en dólares de los bonos de Estados Unidos. O sea, con lo cual la reestructuración, ¿cómo fue? Pésima. De hecho, no logró bajar el riesgo país. Por lo tanto, está todo dicho. Guzmán es un inútil, no es apto para el cargo. ¿Tiene para vos? No, todos no. Recántame uno de gabinete. Ah, no, de este gabinete. Cristina sí. Cristina es la dueña de los votos, es la que tiene el poder. O sea que los reclamos de Cristina son genuinos, entonces. Yo tengo los votos, tenés que hacer lo que yo digo. No sé cuál es el acuerdo que tienen entre ellos. O sea, no sabemos nadie cuál fue el acuerdo. Pero Bueno. evidentemente Cristina está enojada porque no se hicieron los cambios que ella quiere. Bueno, a ver, entonces, en ese caso, dado que Cristina es la que tiene los votos, o sea, bueno,
cuál es la propuesta de Cristina. Claro. De todas Si formas, las propuestas de Cristina son las de Vallejos, es querer apagar un incendio con un lanzallamas. Pará, dijiste al principio de la entrevista que estabas de acuerdo con lo que decía Vallejos. ¿Ahora cambiaste? No, pero a ver, No, dijo que... pero a ver, si vos me preguntás sobre las declaraciones que hizo Vallejos respecto a Alberto Fernández, Vallejos tiene razón. Y esto lo dije también al inicio de la entrevista. Ahora, si vos querés arreglar la economía como Vallejos la quiere arreglar, es lo mismo que tirar nafta al fuego. Son dos cosas distintas. Una opinión es de índole política y otra tiene que ver estrictamente en la técnica económica. Son dos cosas totalmente Ahí me distintas. están viendo que escuchemos otra vez el audio de Vallejo Sí. en un minutito. Dale, Mira, dale. ¿me O sea, bancás? para que le dé de vuelta la razón a Por Fernanda. favor, ponémelo de vuelta. Y sí. Estoy de acuerdo, Pedro, con lo que vos decís. Lo que pasa es que todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, el ocupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana estuviera haciendo una conferencia de prensa en un escritorio con todas las renuncias sobre la mesa, diciéndole a la Argentina no que había escuchado el mensaje de las urnas, como dijo hipócritamente el domingo, porque obviamente se ve que además de ciego es sordo, porque jamás ha escuchado nada, ni tampoco ha aprendido nada de Néstor, ni de nadie, pero no lo hizo. No solamente no lo hizo, no lo quiere hacer. Quiere conservar a su núcleo de inútiles que están ahí todos de prestado, ocupando las oficinas de la Casa Rosada y no han hecho nada. O sea, no hay conducción política en el gabinete porque el jefe de gabinete es un payaso. Light. Duro. Light, ¿no? Tiene razón. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no le puedo dar la razón si yo, digamos, o sea, vengo de otra perspectiva Pero ideológica? me parece Si tiene bien. razón. Sí, me parece bien. El despiole en Argentina es tan grande que la evaluación política que hace Vallejos es la misma que puedo hacer yo. ¿Cuál es el problema? Fernanda Milei, podríamos decirle. No, porque, porque en nuestra perspectiva ideológica Sí. somos muy distintos. Pero en el análisis de este Pero en contexto, este análisis bueno, sobre lo inútil que es Alberto Fernández y todo su gabinete, tiene razón. Claro, lo que está diciendo, vos, Javier, lo que estás diciendo es que no llegás a un acuerdo hablando económicamente con Fernanda, que es también economista, pero sí en los, En el los análisis de la situación. en los Pero la definición calificativos del- que le puso Alberto. Pero, a ver, pero vas a traer, no sé, a Milton Friedman, a Hayek, a Marx, a quien quieras, y todos van a coincidir que el despiole político es enorme. Ahora, el despiole está. ¿Qué pasa, Chiche? No, me duele la espalda, no. bueno. No, está bien. No, dije, está se bien. de la No nos espalda. abandones. Quería No, decir- no se va, Chiche, no se va. Ahora, Javier, ¿qué pensás de que... Es un abuso porque sabe que lo voy a perdonar. ¿Por qué? ¿A quién? ¿A mí? Y porque te levantás del medio de la nota no, y te voy a no, perdonar. no, le duele la espalda. No puedo estar Estoy sentado, haciendo me duele un mucho. chiste y lo Javier, estoy Me digo- duele la ligando a cintura, estoy viejo, me festividad. duele la cintura. No, le quería consultar a Javier. Ella lo digo, entendió. Sofía lo Sí. entendió el chiste. ¿Qué? Vos lo que pasa te pones en ogro. Dale. Eso, bro. Javier, ¿qué pensás de lo que dijo el presidente en las redes sociales? Que se exprese, ¿no? A través de las redes sociales, que utilice eso para, por lo menos, no sé, dar una claridad a esta gran incertidumbre que estamos viviendo. Mirá, no importa lo que diga el presidente, carece de reputación total y absoluta y todo lo que diga es no creíble. O sea, a ver, ahora por ejemplo, la temperatura es 24,5. Viene Alberto y te dice, che, la temperatura es 24,5 y es un día de sol radiante, vas y salís con el paraguas porque no le crees nada. Bueno, pero él decía todo el tiempo en esos Twitter, por algo me eligieron, dando a entender que iba a Por dar algo lo algún eligieron. Sí, cambio. Los Ah, votos no son de él, pero todo Javier, el mundo lo sabe. bueno. a eso quería llegar, y ahora vamos al otro audio, Eso, pero eso. a eso quería llegar, porque vos decís, los votos no son de él, pero no es todo lineal, porque si no Cristina se hubiera presentado, tal vez ella se dio cuenta que con los votos de ella tampoco le alcanzaba y tuvo que salir a buscar a alguien para sumar, no sé, un Massa u otros A ver. peronistas no kirchneristas. Hagamos un punto acá. Pará, antes de contestar, Javi, porque quiero... Javi, le dije, sí, fue como Sí, muy... Javi, le dije. Javier. Tanta confianza. Tanta confianza. Tanta confianza. Escuchemos la segunda parte, por favor, del audio de Fernando Tío, me Vallejos. los estás contaminando. O sea, ahora todo me dice, que me lo diga mi tío Chiche, está bien, pero... Dale, a ver. Escuchemos El mejor, a ver. tipo está atrincherado, como redrado en el Banco Central,
así, atrincherado en la Casa Rosada. Y él es un ocupa, porque no tiene votos, no tiene legitimidad, no lo quiere nadie cada día, porque la derecha, si tiene que votar derecha, tiene a Macri, tiene a los ultras, le sobran opciones. Mirá si va a votar a este mequetrefe que aparte no sirve para nada. Y nuestra gente no lo quiere. No lo quiere porque justamente no se ha subordinado a la política para la cual fue elegido. Digo, la palabra ocupa también es fuerte, porque los ocupas están y no están de manera legítima en un lugar, y Alberto Fernández sí lo está. Pero es que, sí, está bien. Está bien, es muy conceptual lo mío por ahí. Muy... No, está bueno, digamos. O sea, lo que vos decís, hay un andamiaje legal que es cierto que lo fundamenta. Pero cuando vos entendés la lógica del poder, en realidad, él no es un presidente que tiene los votos, es un presidente débil. Vamos de nuevo, Javier, a eso es lo que iba la pregunta anterior. A Cristina con sus votos tampoco le daba para ganarle a Mauricio Macri. Bueno, por eso tiene que elegir un moderado. Está bien, buscaron una forma de llegar al poder. Generaron una alianza que evidentemente no es estable y no funciona, y como consecuencia de ello, digo, la economía viene para atrás y ahora, digamos, se dieron cuenta que estaba todo mal por el cachetazo que recibieron en las urnas. No, el pero tema es que se deberían haber dado cuenta. Ahora, cada uno de los que señalamos que esto estaba mal, por un lado o por el otro, digamos, se nos agredió. Ahora, solamente... Perdón que hago una Dale, frivolidad. sí. ¿Vos usás corbata negra? Ahora se me dio por usar corbatas. Tenés que darle una, Chiche. Tenés que cambiarle la corbata. Es un rasgo de personalidad el tema de la corbata negra. ¿Por qué? Upa. La ¿Qué tuya quiere es decir negra eso? también. Tiene lunares. Pero Yo uso negra también. Bueno, pero hablando, ¿Qué quiere decir eso, hablando de Chiche? curiosidades, quería- American Psycho. pero qué característica. Hay que tener cuidado con eso. Si es una elección definitiva, hay que tener cuidado. No, digo, o sea, tiene que ver con... ¿Tenés muchas corbatas negras? No, Perdón, no, es una no, frivolidad. no. Tenés algunas. Solo, digamos, de las 50 corbatas, 5 deben ser negras. Bueno, perfecto. Entonces era bien, no hay problema. Sigan nomás, muchachos. que- Muchas gracias. Hablando de curiosidades, algunas publicaciones de acá en la Argentina lo han comparado con un personaje político de Chile que es José Antonio Kast, que es un candidato presidencial que tiene un discurso muy similar, que va con la crítica contra la gestión del gobierno, pese a que estamos hablando en Chile de un gobierno de derecha. Ahora, bajo la visión política en este momento de la Argentina específicamente, todas estas críticas que ¿hay alguna solución para esto? Sí, claro que hay una solución. De hecho, tengo 16 libros donde explico cómo se sale de esto. Es volver a abrazar las ideas de la libertad para volver a crecer. Esa es, si vos querés, en un título. Claro. ¿Alguna vez hubo idea de libertad en la Argentina? Sí, se implementaron desde 1860 y en realidad ese proceso duró hasta mediados de la década del 10. Y en ese contexto, Argentina, de ser un país de bárbaros, en 35 años, o sea, en 1895, Argentina tenía el PBI per cápita más alto del mundo. O sea, Argentina era un país desarrollado. ¿Hasta qué año me estaba- dicen? 1915. Hasta que, digamos, llegó Irigoyen y empezó a abrazar paulatinas dosis de socialismo. En 1915. está bien. Porque en esos años que llegaron mis abuelos. Se morían de hambre en Argentina. Si vinieron acá y se quedaron, quiere decir que No, les iba mejor relativamente después que le fue respecto a bien, otro lugar. sí, venían de la guerra, después le fue bien. Por eso, digamos, o sea... Pero podrá digo, tener- la Argentina era próspera para pocos. Bueno, eso en como realidad siempre. es falso, pero hay un tema que mucha parte de la historia está contaminado Sí. por lo que pasó en Argentina con el golpe del 30, que es cuando se establece el régimen fascista, que yo lo llamo un régimen fascista de dos patas, donde los políticos corruptos y los empresarios prebendarios se ponen de acuerdo para joder a la gente. Y eso, en realidad, es la base, esto es mi teoría, del nacimiento del peronismo, porque frente a esa situación, Perón ve ese descontento y en lugar de volver al orden liberal y saliendo el mundo de la Segunda Guerra Mundial, donde una parte decide ir al capitalismo y otra al comunismo, él elige una tercera vía
que es el fascismo de tres patas. La verdad es que a los efectos empíricos salió mal, pero también es cierto que en el momento de tomar esa decisión no era tan fácil. Me piden que escuches algo que tiene que ver con Fernanda Vallejo y el manejo de la pandemia. A ver. No se asistió a la gente como se la debió haber asistido. Eso impidió además tener una política sanitaria muchísimo más efectiva y evitar un montón de muertes porque tuvimos que abrir antes de tiempo y mal, porque justamente la gente se estaba cagando de hambre, se siguió cagando de hambre. Martín Guzmán hizo un presupuesto donde se partía de la premisa de que en marzo se terminaba la pandemia. Esto todos lo sabemos bien. Una mentira, que todos sabíamos que era una mentira. Pero no solo eso. Después, cuando ocurrió lo obvio, que era la pandemia, no se terminó y que hubo que endurecer las medidas de cuidado, para lo cual más o menos hubo que hacerse un harakiri durante prácticamente 2 meses porque tampoco querían hacer eso. Y no hubo políticas económicas que acompañen. Entonces la situación se fue agravando cada vez más. Y tenemos prácticamente equilibrio fiscal. Equilibrio fiscal. Con 50% de pobreza, en el medio de una pandemia. Entonces, es obvio que la gente no iba a venir a aplaudirnos. Algunos lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Poco más le está recriminando que no hubo un nuevo IFE, por ejemplo, que pero, otra cosa. a ver, ahí hay varias cosas muy interesantes. A ver. La primera, cuando el gobierno al inicio de la pandemia empieza a tomar determinados cursos de acción, yo fui muy crítico sobre lo que estaba haciendo el gobierno, y el gobierno, aquellos que los criticábamos, hubo algunos que dijeron que estábamos a favor de la muerte, un montón de cosas horribles. O sea, en especial, digamos, el doctor Pedro Cández decía, si vos no estás a favor de lo que yo propongo, estás a favor de la muerte. Nos llamaron mercaderes de la muerte, nos dijeron un montón de cosas horribles. La realidad es que el año pasado, cierro el capítulo en el año pasado, si Argentina hubiera hecho las cosas como un país mediocre, hubiera tenido 10.000 muertos por COVID, tuvo 40.000 el año pasado. Esos 30.000 de diferencia justamente tiene que ver por el mal manejo de la pandemia, ¿sí? Ahora, ese es un punto. Bueno, hoy ya pasamos los 110.000, o sea, de los más de 70.000 que van en este año tienen que ver por culpa del gobierno también por el mal manejo del tema vacunatorio. Es decir, que el Pero gobierno... vos no estás de acuerdo con la vacunación. Eso es otro tema. Pero, a ver, una cosa es si vos pertenecés a un grupo de riesgo, a ver, sí, pero yo me testeo todos los días. Yo tomo todo un conjunto de medidas todo el tiempo y además no soy grupo de riesgo, es una cosa distinta. Después, digo, esa es una discusión más larga y digo, yo no tengo problema en darla. Pero, Javier? a ver, no. Pero de vuelta, a lo que voy es lo siguiente. Entonces, en ese conjunto de errores, ahí tenés que el gobierno también, por no dejar de robar, a los 30.000 que se fueron el año pasado, sí, desgraciadamente, porque no se testeaba como correspondía, ahora no se vacunó como correspondía, este gobierno es responsable de la muerte de por lo menos de 70.000 argentinos. ¿Sabe? Pero Javier... Ahora, ¿me dejan terminar? Sí, Porque sí, si no sí, se hace dale. muy difícil. Dale. Cuando entonces alertamos sobre esto, muchas personas ligadas al gobierno nos estigmatizó, nos persiguió, nos hizo de todo. Ahora, digamos, Fernanda Vallejo señala este problema. Bien. Ahora, pero esto tiene que ver con lo que había señalado, digamos ella, Natalia, Sí. con la parte en la cual discrepo con Fernanda Vallejos. Ella cree que esto se arregla con política fiscal expansiva financiada con emisión monetaria. Y eso sería tirarle nafta al fuego. Es decir, el resultado de eso terminaría siendo mucho peor. A ver, si vos tenés hoy un control de capitales salvajes como el que tenemos, es porque la gente no demanda dinero. Si vos querés hacer déficit fiscal financiado con emisión monetaria, vas a generar un desastre inflacionario. Y eso lo que te va a hacer es explotar la cantidad de pobres e indigentes. ¿Por qué? Porque el impuesto inflacionario le pega entre 25 y 30 veces más fuerte a los más vulnerables. Por lo tanto, digamos, esa solución que propone Fernanda Vallejo desde lo económico, en lugar de mitigar la cantidad de pobres, la haría explotar como pocas veces en la historia argentina. Ahora, dentro de lo que habla Vallejos, le pega muy duro a Guzmán. Incluso dice casi que
todas las decisiones que toma Guzmán están digitadas por el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué pensás? Digo, ¿se puede dividir lo que pueda decidir el gobierno del fondo en algún momento? Yo ahí tampoco comparto eso, porque si Argentina estuviera haciendo lo que el Fondo Monetario Internacional le dice, no estaría al borde de caerse el acuerdo. Claro. Porque la otra cosa es, Argentina, a ver, el año pasado terminó con un déficit fiscal global de cerca de 9 puntos del PBI. En este momento, el medido 12 meses es 4,5, o sea, la mitad. Pero el problema es que las cuentas fiscales tienen estacionalidad. El primer semestre es muy bueno y el segundo semestre es muy malo. Y además está el proceso electoral, o sea, con lo cual, ¿a dónde va a terminar el déficit para fiscal? la gente, a ver, cuando vos hablas de déficit, de equilibrio y todo eso, yo no voy a la carnicería con eso. El problema es, digamos, cómo repercute en mí. Este es el problema. Digo, a ver, Chiche, no, es falso. ya sé que repercute a la larga, lo pagamos todo. Pero, nosotros. a ver, Chiche, mira, vamos a estas cosas. Sí, Si vos tenés más dinero en tu bolsillo, sí. ¿podés comprar más o menos, dado los precios? No, comprar más cosas. Bien, entonces ahora viene el Estado y te cobra un impuesto y te saca el 50% de tus ingresos. ¿Vas a comprar menos? Me compré menos. Bien, ahora, entonces te cobran impuestos. ¿De qué manera te cobran impuestos? Una es cobrarte impuestos explícitamente. Es decir, este gobierno hizo 18 reformas fiscales, todas para subirte los impuestos. O sea, ahí te estuvo comiendo el bolsillo todo el tiempo. Pero bajaron el mínimo no imponible. Oh, sí, claro. Eso es falso, porque en realidad lo ajustaron por inflación y en el medio te comieron un montón de guita. O sea, con lo cual, digamos, en el neto perdiste también. Y la otra forma es la inflación, porque vos recibís esos pesos, pero esos pesos cuando entraron al mercado perdieron valor. Por lo tanto, cuando vos vas a comprar esos pesos, compran menos. Y eso también es como un impuesto. Es el impuesto inflacionario y también te empobrece. ¿Me entendés? Creer que vos vas a arreglar los problemas de la Argentina, ¿sí? Los problemas económicos, emitiendo dinero, es como creer que vas a terminar con la ignorancia, ¿sí? Y vas a educar a todos imprimiendo títulos. O sea, es una estupidez. ¿Guzmán no sigue la misma escuela tuya? No. ¿No? No, Ver, él espera, es que... No, Vallejos habló de Guzmán. ¿Podemos escuchar un no, segundo? digamos, Guzmán es Pero un espera a ver qué keynesiano. dijo Vallejos. Pero fundamentalmente hay un problema político, que es que el pueblo nos está marcando un camino y hay un tipo atrincherado en la Casa Rosada que dice, me cago en el camino que el pueblo nos marcó el domingo y me lo mantengo al tipo este que salió del frasco de la UNLP, se fue al frasco de Yanquilandia y lo trajeron y lo sentaron ahí en el Ministerio de Economía. No tiene la más mínima formación política y evidentemente, por sobre todas las cosas, no tiene la más mínima sensibilidad social. La mínima sensibilidad social. A ver, comparto que no es una persona apta para el cargo, en eso estoy de acuerdo, y lamentablemente hay determinados economistas que carecen de sensibilidad social al momento de analizar la economía. Guzmán, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Pero es estar desconectado de la realidad o es insensibilidad? Porque una cosa es conocerla Bueno, y decir... es que parte del instrumental metodológico con lo que trabajan los economistas no les permite ver con claridad el problema social. Y nunca pagaron una quincena, Javi. Bueno, Bueno, por está eso bien, pregunto. digamos, o sea, Chiche, ponele el nombre que quieras. Nunca pagaron pero- una quincena, nunca... La por economía eso pregunto. no la puede manejar estos tipos que salen del laboratorio. Y además no es ministro de Economía, eres un administrador de deuda. negociador de la deuda, nada más. Ministro Que de lo hizo Economía. mal. Y lo hizo mal. ¿Puedo hacer una pregunta a Javier? Yo lo despido a Javier. El drama es la pobreza, Chiche. Déjame preguntarle, si se hace el ajuste ahora, ¿cuánta gente va a quedar en la pobreza? Y si se hace en 2 años, por ejemplo. A ver, si no haces el ajuste Sí. y esto estalla, vas a ver la pobreza en niveles de arriba del 75% y un caos social. Si no lo haces. Si vos lo haces, depende de cómo lo hagas. Si vos el ajuste recae sobre la política, la pobreza no aumenta.
Si el ajuste recae sobre los que laburamos, la pobreza sí aumenta. Pues, Javier, el ajuste sobre la política, que es bajarle la dieta, los salarios a los diputados, senadores. Eso ¿Con nunca se alcanza? funcionó. Eliminar ministerios, por ejemplo. Eso lo hizo Macri y no funcionó tampoco. Macri no hizo eso, justamente el problema es que no lo hizo. A ver, vamos por partes. Una de las cosas, por ejemplo, que yo propongo es eliminar de cuajo la obra pública. Ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena. Otra cosa que yo eso es ir directamente sobre la corrupción de los políticos. Otra cosa que propongo es eliminar las transferencias discrecionales. Justamente, eso es otro gran curro, que es entre nación y provincia y municipio. Otra cosa es terminar con los subsidios recalibrando la ecuación económica financiera del contrato. De hecho, Macri de estas cosas no hizo ninguna. De hecho, Macri, ¿sabés lo que quería hacer? Hacer un gran plan de infraestructura, o sea, todo lo contrario. Ahora, por lo tanto, o sea, no lo hizo Macri. Cuando hablas del ajuste en la política, y ellos plantearon mucho esto de que hay que ajustar. Pero no lo hicieron. No, está bien. ¿Pero ¿dónde ajustaron? No ajustaron en la política. No tocaron ninguno de los privilegios de casta. En lugar de ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena, que era lo que yo proponía con la obra pública, ¿qué propusieron? Ir a los PPP. ¿Por qué? Los programas de participación pública. De propiedad participada. ¿Cuál era la lógica? Era que iban asociados. El Estado será, y las empresas. Y bueno, y entonces... eso, Ahora me Y duda, bueno, ¿no entonces, será digamos, peligroso? justamente por eso no funcionó. Ya, ¿no será peligroso aplicar una medida a la chilena cuando Chile lleva 3 años con un estallido social que todavía no se apaga, Bueno, con la población disconforme, con protestas día a día? El problema es otro. Mira, hay un libro de mi querido amigo Axel Kaiser que se llama La fatal ignorancia. O sea, está casi parafraseando a Hayek en La fatal arrogancia. Son 3 capítulos. El primero, digamos, tiene como 100 hojas. Y justamente Axel Kaiser señala cómo, a pesar de los logros que se habían tenido en materia económica, el modelo chileno iba a colapsar por haber perdido la batalla cultural. Te lo recomiendo porque es imperdible. Claro, pero en la práctica la economía chilena no está bien. Porque, No, por ejemplo, cuando hablamos falso. de la clase media argentina, me sorprendió el otro día. A ver, lo que está diciendo es falso. Chicos, no vamos a hablar cuando, de Chile porque tenemos bastante cuando se quilombo en empezaron Argentina. a hacer la Pero esperá reforma una del cosa, mercado... le quiero contestar a mi compañero. Mi hijo, por qué circunstancias de un cargo que tiene, tuvo que viajar a Chile en los últimos 3 años 6, 7 veces. Cuando viene, ¿qué cosa le sorprendió de Chile? Imagina que nosotros tenemos, obviamente, como vos decís, probablemente un desarrollo cultural mayor, yo no discuto, digamos, ese tipo de cosas. Que él no podía creer que pasaba un año y las cosas valían lo mismo. A ver, eso te da una fe. No, pero, a ver, no sé a qué precio se refiere, porque pero por lo valía menos lo mismo, valía los lo mismo, arriendos, todo el valía- alimento, todo A es más ver, caro. ahí está un punto muy interesante de lo que vos No valía lo señalás, mismo. Chiche. En Chile fueron exitosos en eliminar la inflación. Sí. Pero no solo eso. Chile, de ser el país con el segundo PBI per cápita más bajo de América Latina, o sea, solamente Haití estaba peor que Chile, Chile se convirtió en el país con el mayor PBI per cápita de América Latina. Es decir, cuando la distribución del ingreso era hiper recontra concentrada, ¿sí? Allá en el 70 y pico, ¿sí? 73 si no me equivoco, digamos, hoy tiene una distribución del ingreso que, digamos, o sea, es un poquitito mejor que la de Argentina previo a este caos. Cuando vos tomás la tasa de inflación de niveles estratosféricos, hoy no tienen inflación. Cuando tomás los números de pobres, la cantidad de pobres pasaron de niveles del 80% a menos del 8%. Bueno, digamos, o sea, el modelo, digamos, como funcionar, estaba a un 25% de llegar a la categoría de país desarrollado. Pero es que ahora, ¿cuál es la el pregunta en términos de PBI per cápita. Entonces, el problema es, ¿por qué si todos estos indicadores funcionaron bien, cómo puede ser que había tensión social? Bueno, eso es justamente lo que explica Axel Kaiser y explica cómo al retirarse como vos le decís la derecha, de la batalla cultural, en Chile, digamos, el modelo gramsciano también se llevó a la perfección, tomaron la educación, tomaron los medios. No te ¿sí? metas con Gramsci vos. Yo te acepto cualquier cosa menos que te metas con No lo Gramsci. estoy criticando No, a Gramsci, por eso te estoy digo, diciendo... no te metas con Gramsci. Pero, a ver, estoy hablando... A ver, Gramsci, ¿qué te decía? Que te tenías que tomar Javi. los medios,
¿sí?, la educación y básicamente, ¿sí?, el arte. Y que con eso vos dabas la batalla cultural y así era como metías el socialismo en la sociedad. Bueno, eso se hizo a la perfección. Javi, o sea, lo que, es más, ¿te puedo decir algo? Los liberales deberíamos aprender de Gramsci para darle la batalla a Es los obvio socialistas. que tiene que aprender de Gramsci. Javi, gracias. Gracias por tu bondad. Gracias a Atajó vos. todas las preguntas, Chiche, fue arquero de Chacarita. Fue arquero de Javi. Chacarita, atajó todas las preguntas. Dale, atajá. Bien ahí. ¿Por qué no Sí, fue Chacarita? arquero. Sí, Fue fui arquero. arquero. Mira. Dale, qué Chiche, año, si vos lo Javier? sabés. Y yo dejé de jugar al fútbol en el año 89. Mira. En el medio de la hiperinflación, porque la compañía de mi mamá es supermercado y yo estaba en primer año de la facultad y yo estudiaba cuando los precios suben, la cantidad de demanda baja. Y pasaba